Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. El tema que vamos a desarrollar, como pueden ver ahí en la diapositiva, es el mapeo de procesos peligrosos, pero haciendo uso, en este caso, una herramienta importante que son los diagramas de flujo, ¿no? Los diagramas de flujo visuales. Este mapeo, haciendo uso pues esta herramienta, nos va a permitir ver con claridad cada paso, ¿no? Que se realiza en una actividad, también entender qué riesgos tiene cada parte del proceso y de acuerdo a ello pues colocar advertencias, colocar mensajes que ayude a prevenir, ¿no? Accidentes o enfermedades ocupacionales. Para iniciar, vamos a describir aquí qué es un proceso peligroso en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, ahí como lo menciona, pues un proceso peligroso es cualquier conjunto, ¿no? Es esa secuencia de tareas que se hace en el trabajo y que puede hacer daño al trabajador si es que no se maneja con cuidado, ¿no? Si es que no se previene. Por ejemplo, aquí en muchas fábricas hay personas que tienen que limpiar máquinas, ¿no? Y para limpiar, muchas veces tienen que apagar primero la máquina y después ingresar ahí dentro de la máquina para poder realizar esa limpieza a profundidad. Pero este trabajo, ¿no? Está considerado como un proceso peligroso. ¿Por qué? Porque si es que la máquina se prende, ¿no? Por error o si es que alguien no avisa, no avisó que estaba dentro de la máquina, pues puede haber un accidente muy grave. Entonces, hay que tener eso en cuenta. También hay procesos peligrosos cuando alguien trabaja en trabajos de alto riesgo, ¿no? Como trabajos en altura que son muy frecuentes en empresas de construcción, también cuando realizan actividades en espacios confinados o trabajos que requiera, pues, en este caso, la utilización de energías, ¿no? Energías peligrosas. Entonces, cuando hablamos ya de estos procesos peligrosos, estamos hablando de todo lo que pasa desde que se empieza, ¿no? Una actividad hasta que se termina. Y en ese camino hay partes que puedan tener peligro, ¿no? Que es importante aquí identificarlo. Por ejemplo, en las empresas de bebidas, ¿no? El proceso de, como sabemos, de embotellado puede parecer simple, pero también tiene partes como el cambio de botellas rotas, ¿no? El ajuste de piezas de la máquina que pueden causar cortes, golpes o hasta atrapamientos si es que no se hacen bien esa actividad. Por eso, cuando se mapea un proceso peligroso, lo que se busca en sí es mirar, ¿no? Es observar paso por paso lo que hace un trabajador, ¿no? Ver en qué parte hay riesgo y luego buscar cómo se puede prevenir, ya sea cambiando la forma en la que se hace esa tarea, esa actividad, o usando equipos de protección o capacitando mejor pues al personal. Entender esto es clave, ¿no? Entender que es un proceso peligroso. Si es que no se reconoce, ¿no? ¿Qué son ellos? Pues no se puede evitar el daño. El primer paso para poder cuidar aquí a los trabajadores es justamente conocer bien su trabajo, ¿no? Cómo realiza sus actividades, en qué condiciones lo realiza. ¿Cuál es la importancia de poder identificar y visualizar los procesos peligrosos? Aquí cuando se identifica y se muestra claramente los procesos peligrosos, entonces se está dando aquí ese primer paso para poder evitar que alguien salga lastimado, que un trabajador se lesione, ¿no? Por ejemplo, aquí en las empresas son comunes, ¿no? En las empresas de mantenimiento de maquinaria, el personal aquí tiene que revisar piezas grandes, ¿no? De esas maquinarias. Y si es que no analiza bien cuál es el proceso desde el momento en que se acerca a la máquina hasta que termina el trabajo, puede quedar aquí partes sin revisar, ¿no? Tal vez hay una etapa aquí donde se tiene que desconectar la energía eléctrica, ¿no? Que es un paso importante, pero si nadie lo hizo porque no estaba claro en el procedimiento, entonces eso puede provocar un accidente grave, ¿no? Entonces ahí visualizar ese proceso, es decir, hacerlo de manera gráfico, utilizando este diagrama de flujo, ayuda mucho, ¿no? No todo se entiende bien con palabras eh, largas o instrucciones netamente escritas, pero cuando ya se usa aquí un diagrama,
o un dibujo que implica flechas, ¿no? Símbolos y colores, aquí cualquier persona, ¿no? Podría entender ese paso a paso de los procesos. Y aquí empieza, ¿no? Donde el trabajador conoce cuáles son los riesgos, conoce qué paso debe de hacer y qué cosas debe evitar. En empresas, por ejemplo, donde se trabaja con fuego o calor, como en las panaderías industriales o los hornos industriales, ¿no? Que son muy grandes. Si es que aquí no se muestra con claridad que el proceso de abrir el horno o retirar las bandejas y limpiar tiene partes peligrosas, entonces alguien nuevo, ¿no? Un trabajador nuevo que ingresa a la organización podría pensar que es una tarea fácil y hacerlo sin quizás los equipos de protección personal, ¿no? Que son muy importantes para este tipo de actividades, o sin esperar a que baje la temperatura, que también es importante monitorizar esa temperatura. El riesgo ahí no es por falta así de herramientas o mantenimiento de la maquinaria, sino es porque no se explicó bien cuál es el proceso y no se mostró el peligro. Además, cuando se hace trabajo, este trabajo de identificar, ¿no? Y visualizar los procesos peligrosos, no solo se está mejorando lo que es la seguridad, sino se está logrando que aquí los trabajadores se puedan sentir parte de una cultura que cuida, ¿no? Que no deja que alguien pues haga sus actividades sin saber cuáles son esos riesgos a los que se enfrenta. Eso mejora el ambiente, ¿no? Genera confianza y sobre todo aquí todos terminan haciendo las cosas con más responsabilidad. Así que cada vez que se marca aquí claramente un proceso peligroso y se muestra haciendo uso de otra herramienta como el diagrama visual, se está protegiendo también al trabajador, ¿no? Y no solo al trabajador, sino también a poder prevenir esas consecuencias que afectan a la misma organización. Bien, tenemos aquí los beneficios del uso del diagrama de flujo en la gestión preventiva. Este uso de diagrama de flujo, netamente aquí en seguridad y salud en el trabajo, no es nada complicado, ¿no? Al contrario, es una herramienta que nos podría brindar muchas facilidades. El primer beneficio es que permite ver de manera pues más clara cómo se realiza una actividad, ¿no? Ya no se necesita leer un documento que normalmente se hace, sino ver el paso a paso, pero con la ayuda de flechas, de símbolos, de figuras, de dibujos, ¿no? Que esto hace ya que el trabajo se entienda mucho más rápido y con menos confusión. Por ejemplo, aquí en las empresas de transporte, se usan este tipo de diagramas de flujo, ¿no? Para poder mostrar todo el proceso de carga desde que el camión llega hasta que se llenan y se retira pues el camión, ¿no? Y en ese diagrama se marcan los puntos claves como son la revisión, ¿no? Del camión, también la revisión de los materiales que se va a hacer, se va a cargar ahí en el camión. También se puede revisar, ¿no? Si los conductores aquí cuentan con el descanso debido y todo ello dentro de este diagrama de flujo. Otro beneficio muy importante es que ayuda a encontrar cuáles son esos momentos donde algo puede salir mal, ¿no? Al ver todo el proceso en orden, por ejemplo, aquí ayuda a detectar fácilmente cuáles son esos pasos que tienen más riesgos. Además, mejora también la comunicación, ¿no? Cuando todos ven el mismo diagrama, todos se entienden igual, ¿no? No importa si es que uno es supervisor, uno es gerente, otro es técnico, ¿no? O recién está aprendiendo. El diagrama aquí se convierte pues en esa guía común para todos. También facilita lo que es la capacitación. En vez de dar pues una charla larga, se puede mostrar este diagrama de flujo y explicarlo paso a paso, ¿no? Que esto hace ya que el aprendizaje de cierta forma sea mucho más dinámico y más efectivo. Y finalmente, estos diagramas también ayudan a prevenir, ¿no? Porque tener clara esa tarea, ¿no?
y los puntos peligrosos también dentro de cada actividad, se puede aplicar pues los controles y colocar señales o cambiar el orden de las acciones que se puedan planificar mejor. Por eso aquí usar estos diagramas es una herramienta, ¿no? Que salva vidas, mejora el trabajo diario y refuerza, en este caso, la cultura preventiva. Tenemos aquí el proceso crítico o proceso peligroso. Cuando se habla de este proceso, nos estamos refiriendo de una parte del trabajo que puede causar mucho daño si es que no se realiza con cuidado, ¿no? No se trata de cualquier tarea, sino de esas que si se hace algo mal o sin protección, puede generar accidentes graves o incluso poner en riesgo la vida. Por ejemplo, ¿no? En las plantas industriales, aquí hay un momento en el que se realiza limpieza de las maquinarias, ¿no? Y ese paso requiere que una persona entre a un espacio cerrado, donde pues hay poca ventilación, hay poco oxígeno, ¿no? Y aquí el riesgo es de asfixia. Este proceso es considerado parte entonces de un proceso crítico. También se considera crítico el proceso de cambiar cuchillas, ¿no? De una máquina de corte automático, por ejemplo. Esta tarea que parece corta también tiene un alto riesgo. Si es que alguien no apaga la máquina o no tiene bien ajustado lo que son los guantes de seguridad o las herramientas también, entonces puede sufrir un corte grave, ¿no? Lo que hace aquí a un proceso en sí crítico no es cuánto tiempo toma en realizarla, ni cuántas personas la hacen, sino aquí lo que puede pasar si es que algo falla. Cuando el daño que puede ocurrir es grave, ¿no? Como una caída desde altura, un golpe fuerte, una descarga eléctrica o intoxicación, ese proceso debe de recibir mayor atención, ¿no? Y en esos casos se necesita esa revisión paso a paso, eh, también buscar esos controles, capacitar mejor al personal, ¿no? Entonces, cada vez que se detecta pues un proceso peligroso, como lo hemos ido mencionando, es esa tarea en la que debe de marcar, ¿no? La importancia de poder prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales. Bien, aquí tenemos el flujo de trabajo y los puntos de control. Este flujo de trabajo, cabe recordar que es simplemente ese camino que sigue pues una tarea desde que empieza hasta que termina. Y cada parte del proceso tiene un orden, ¿no? Y eso es importante también respetarlo, sobre todo cuando pues se trabaja con maquinaria, se trabaja con personas o materiales que pueden causar daño. Por ejemplo, aquí, no sé si habrán escuchado, en una empresa de embotellado, eh, el flujo de trabajo de producción empieza en sí con la limpieza de botellas, ¿no? Luego sigue con el llenado, el tapado, también la revisión y finalmente el empaquetado, que cada paso va conectado pues al siguiente, ¿no? Y si alguien intenta adelantar una etapa o saltarse una parte, puede haber aquí un error y ese error puede convertirse en un accidente. Dentro de este flujo también es importante mencionar que hay momentos que se llaman puntos de control, que estos son los pasos donde se debe hacer una pausa, también revisar o asegurarse de que todo pues está bien antes de continuar. En el ejemplo anterior que hemos mencionado, ¿no? De la empresa embotelladora, un punto de control clave sería revisar que las botellas estén bien colocadas antes de ser llenadas, ¿no? Si una botella está mal posicionada, podría, en este caso, romperse o generar pues un atasco en la máquina. Si eso ocurre, el operador podría tener que meter la mano, ¿no? Para poder agarrarlo y ahí está ese riesgo.
Otro ejemplo claro que podríamos mencionar aquí es el trabajo de mantenimiento eléctrico, ¿no? Aquí el flujo de trabajo puede incluir cortar la energía como primer paso, verificar con un medidor, colocar un candado de seguridad, ¿no? El famoso loto. También verificar, en este caso, colocar em, un etiquetado, hacer el trabajo y luego ya pues retirar, ¿no? Ese candado. Y en este flujo, los puntos de control serían confirmar que no haya pues energía antes de poder tocar o realizar ese mantenimiento de la máquina y que el candado pues esté puesto para que nadie encienda nada por error. Si esos puntos se olvida realizar, entonces el trabajador aquí puede sufrir una descarga. Entender bien ese flujo va a ayudar a hacer que las cosas se realicen en orden, ¿no? En el orden correcto, sin saltarse pasos. Y conocer aquí los puntos de control también permite pues detectar si es que algo no está funcionando como debería. Por eso cuando se mapea, ¿no? El proceso peligroso, también se marcan estos puntos de control con colores, con símbolos o pequeñas notas, y así el trabajador ya sabe exactamente dónde, en qué parte del proceso estar más atento. Bien, hemos ido hablando pues de diagrama de flujo, ¿no? Hay que recordar aquí que un diagrama de flujo es un dibujo que explica que cómo se hace una determinada tarea, una determinada actividad, ¿no? ¿Cuál es ese paso por paso? Se usan figuras simples como los rectángulos, círculos, flechas, ¿no? Y algunos otros iconos que indican lo que hay que hacer en cada momento. Por ejemplo, aquí el proceso para poder encender una máquina puede parecer simple, sí, pero tiene varios pasos que debemos de revisar, ¿no? Como por ejemplo revisar que no haya objetos adentro, también asegurarse de que pues nadie esté haciendo mantenimiento, encender el panel eléctrico y luego hacer pues una prueba sin producto, que todo eso se explica también dentro de un diagrama de flujo con ayuda de estos dibujos, ¿no? Que van mostrando cada paso de una manera ordenada, también con flechas que conectan una acción con la siguiente que se tiene que realizar. Este tipo de diagrama cabe recordar que pues es muy útil porque no todas las personas aprenden igual, ¿no? Hay trabajadores que entienden mejor viendo que leyendo. Entonces, al tener aquí una guía visual, que son los diagramas de flujo, no hay dudas sobre qué se hace primero, qué viene después y dónde hay que tener cuidado, ¿no? Por eso se usa tanto también en seguridad y salud en el trabajo. Además, los diagramas de flujo también ayudan a poder encontrar esas fallas, ¿no? Al ver todo el proceso dibujado en un diagrama, es mucho más fácil detectar en qué parte puede ocurrir un error o un accidente, ¿no? Por ejemplo, si se ve que no hay ningún paso que diga verificar que la máquina esté apagada, entonces aquí se puede añadir como punto obligatorio antes de poder seguir con el siguiente paso, ¿no? Entonces aquí el diagrama de flujo es una herramienta sencilla, permite aquí entender el trabajo, ¿no? Seguir ese orden correcto de los procedimientos y prevenir errores que pueden causar accidentes. Para ello tenemos aquí los elementos básicos de un diagrama de flujo. Ahí el primero es el inicio, ¿no? Que este símbolo, que normalmente es un óvalo o también un círculo, representado por un círculo, eh, indica dónde empieza todo, ¿no? Es como el punto de partida. Por ejemplo, en una panificadora industrial, el inicio podría ser, ¿no? La llegada del operario a la zona de amasado. En una empresa de transportes, por ejemplo, podría ser el inicio, la llegada del conductor. Entonces, así por cada tipo de proceso hay un inicio. Luego viene el, el proceso, que suele ser pues un rectángulo
y ahí se describe una acción concreta, ¿no? ¿Qué es lo que se va a realizar? Siguiendo con el ejemplo que hemos mencionado, un proceso aquí podría ser, ¿no? De la panificadora industrial, colocar ingredientes en la mezcladora. O también parte de otro proceso podría ser encender la máquina de amasado, ¿no? Cada vez que se hace algo, se usa este tipo de símbolo, ¿no? Que es un rectángulo. Después está el símbolo de decisión, que tiene forma de rombo. En este caso, es importante porque representa una pregunta que pues puede tener dos respuestas, ¿no? Si es sí o si es no. Según la respuesta, aquí el flujo sigue por un camino y otro. En la panificadora que hemos ido mencionando, pues una decisión sería la mezcla está homogénea, entonces si la respuesta es sí, se podría pasar al siguiente paso, ¿no? Y si la respuesta es no, aquí se debe de seguir mezclando, revisar qué es lo que hace falta. Finalmente está también el fin, que aquí se muestra de igual forma con un óvalo o un círculo. Este símbolo pues indica que el proceso ha terminado, ¿no? Y todos estos símbolos, tanto el inicio, el proceso, decisión, fin, que son elementos básicos, claro que va a depender de acuerdo a la normativa, qué tipo de diagrama de flujo se va a utilizar. En este caso, los elementos básicos, inicio, proceso, decisión y fin, ayudan, ¿no? A poder conectar cada proceso, cada paso mediante flechas que indican en qué orden deben de hacerse estos pasos. Y gracias a eso también se evita confusión, ¿no? Y un trabajador puede seguir aquí el proceso sin saltarse etapas importantes. Los símbolos más usados y su significado que podríamos mencionar aquí es el inicio-fin, como lo hemos mencionado, con un óvalo que se usa tanto para el inicio como para el fin del proceso. Eh, el segundo símbolo más usado es el rectángulo, que representa una acción, ¿no? Luego está el rombo, que también hemos mencionado, que aquí se refiere a una decisión, que esto es importante cuando hay una pregunta, ¿no? Con dos posibles respuestas. También está el círculo, que es un conector que se usa pues cuando el diagrama es muy largo o se pasa a otra hoja o parte, ¿no? Y por último están las flechas, que también es parte de estos símbolos, que estas marcan el camino que deben de seguirse, ¿no? Siempre desde arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. ¿Cómo se detectan los pasos críticos? Detectar estos pasos críticos dentro, pues, de un proceso sería uno de los, digamos, de los puntos más importantes en seguridad, ¿no? Es ahí donde se pueden tomar decisiones a tiempo y evitar accidentes. Pero para encontrar cada uno de estos pasos críticos, lo que se necesita es observar bien, ¿no? Preguntar y entender cómo se hace el trabajo. La primera forma de poder detectar estos pasos es viendo primero o observando directamente cómo trabajan las personas, ¿no? En tiempo real. Por ejemplo, si es que hay un proceso donde los trabajadores llevan o lavan maquinarias no grandes, aquí a simple vista parece una tarea común, pero si es que se observa con más detenimiento, entonces se podría notar que algunos trabajadores se inclinan demasiado, ¿no? Em, Tienen una postura incorrecta, no usan el equipo de protección personal o levantan peso o resbalan por piso mojado. Entonces ahí ese paso, aunque parezca normal, también es crítico. La segunda forma es hablando aquí con quienes hacen el trabajo, ¿no? Conversando con los trabajadores que hacen esas tareas. A veces el trabajador pues sabe exactamente qué parte es la más difícil o más peligrosa.
También se pueden detectar aquí un paso crítico revisando reportes de accidentes, revisando y analizando los reportes de accidentes o incidentes ocurrido anteriormente, ¿no? Si un almacén, por ejemplo, ya ocurrió 2 veces que un montacarga golpeó una estantería, entonces ese momento del proceso ya es un paso que se debe de analizar con más cuidado, ¿no? Puede ser pues un problema de visibilidad, espacio reducido o falta de señales. Otra señal de alerta es cuando aquí una tarea requiere pues mucho esfuerzo físico, mucha concentración o uso de una máquina peligrosa, ¿no? Si hay que levantar, por ejemplo, objetos pesados, si se trabaja bajo presión de tiempo, entonces ese paso debe de revisarse detenidamente, ¿no? Y por último, un buen ejercicio para poder detectar los pasos críticos es revisar cada paso del proceso y hacerse pues una sola pregunta, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Si la respuesta incluye pues cosas como puede caerse, puede cortarse, puede intoxicarse, puede electrocutarse, ¿no? Entonces ahí ese paso necesita más control y debe de marcarse como un paso crítico dentro del diagrama. Bien, para poder encontrar aquí los pasos en los riesgos en una tarea, en una actividad, se necesita primero pues ir al lugar, ¿no? Ver el trabajo, escuchar también a quienes hacen esa actividad y analizar cada parte. Por eso se usan aquí 3 herramientas muy importantes, que es la observación directa, las entrevistas y el análisis de tareas. Empezando ahí con la observación directa, eh, esto significa, pues, estar presentes mientras se realiza el trabajo, ¿no? Por ejemplo, podría haber aquí parte de un proceso donde los operarios deben de mover manualmente, por ejemplo, cajas de botellas, ¿no? Que estén llenas y viendo el trabajo desde cerca, entonces se puede aquí notar que algunos trabajadores tienen postura inadecuada, también giran el cuerpo pues de forma brusca o apilan esas cajas de forma inestable. Y eso no siempre pues se menciona, ¿no? En los manuales, pero aquí la persona que observa, la persona que hace esta observación directa, en persona va a ver cuál es el riesgo claro, ¿no? Luego viene aquí las entrevistas, que es muy importante también, hablar directamente con los trabajadores, ¿no? Porque permite aquí entender mejor lo que enfrentan en su día a día, ¿no? Y finalmente está el análisis de tarea, que también es importante aquí. Este método consiste pues en dividir el trabajo en pasos pequeños y revisar cada uno de esos pasos, ¿no? En vez de decir preparar la maquinaria, ¿no? Se puede descomponer, revisar tal pieza, ¿no? Encender tal botón, ¿no? Ajustar tal pieza, entonces desprenderlo por pasos más concretos. Y cada paso, pues, es importante para poder analizar estos riesgos. Estas 3 herramientas que hemos mencionado, eh, si es que se utilizan juntas, tanto la observación directa, también pues las entrevistas, análisis de tarea, en este caso va a dar a la organización, ¿no? A los encargados una visión más completa. La observación aquí va a mostrar lo que ocurre, ¿no? Dentro de las actividades. La entrevista va a contar lo que siente y se vive, ¿no? En el trabajo y el análisis va a permitir organizar esa información. Y cuando se combinan estas 3 herramientas, se logra pues algo muy valioso, ¿no? Que es entender que el trabajo es importante también para la organización.
Tenemos aquí los pasos para poder mapear correctamente un proceso peligroso. El primero que podemos observar ahí en la diapositiva es seleccionar el proceso, ¿no? Ese primer paso, en sí no se trata de elegir al azar un proceso, ¿no? O ni empezar con algo solo porque parece complicado. Lo ideal aquí es elegir una tarea, una actividad, un proceso que tenga pues riesgo claro, ¿no? O que ya haya generado incidentes, accidentes en el pasado. Por ejemplo, en en una empresa podría haber una tarea diaria en la que los trabajadores van a lavar pues las maquinarias, ¿no? Que este proceso parece rutinario, pero involucra lo que es el ingreso a espacios cerrados, ¿no? Uso de productos químicos para poder desinfectar y ese contacto con vapor caliente. Todo eso lo convierte ya en un proceso peligroso, ¿no? Como hemos ido mencionando también. Si es que no se controla bien, puede causar quemaduras, intoxicaciones, ¿no? Asfixia. Por eso, este tipo de tareas es una buena candidata para ser mapeada como este primer paso. También se pueden elegir un proceso que no haya causado accidentes todavía, ¿no? Pero que sea repetitivo o tenga varios pasos donde algo puede fallar. Lo importante aquí es priorizar, ¿no? Aquellos procesos que de cierta forma tienen eh, algunas actividades o pasos peligrosos. Y al seleccionar el proceso correcto, también vamos a garantizar que ese esfuerzo de hacer el mapa realmente sirva. Una vez que ya se eligió el proceso peligroso que se va a mapear, el siguiente paso es dividirlo en partes pues, más pequeñas, ¿no? Que esto significa separar el trabajo completo en etapas o actividades claras que se entiendan bien cada paso. No se trata aquí de resumir esa actividad, sino de poder detallar todo lo que implica esa tarea. Y al dividirlo, pues se podría ver con más claridad, ¿no? Dónde puede ocurrir un error. Por ejemplo, si es que alguien no espera que una maquinaria se detenga, entonces puede meter ahí la mano antes de tiempo y sufrir aquí pues un atrapamiento. Esta división de las etapas o actividades también va a ayudar a hacer que el diagrama de flujo pues sea mucho más preciso, ¿no? Si todo se dibuja como un solo paso, ya se pierde esa información importante, pero si cada actividad está separada de la otra, es más fácil pues ver los riesgos, colocar señales, dar instrucciones claras o capacitar de forma correcta. Por eso aquí es clave como segundo paso dividir bien cuáles son esos procesos, ¿no? Mientras más claro esté el paso a paso, más fácil será detectar esos peligros, ¿no? Prevenirlos y enseñar a otros cómo hacer el trabajo de forma más segura. Una vez que ya se ha dividido el proceso en varias actividades, lo siguiente es mirar con más detalle cada una para poder identificar cuáles son más peligrosos, ¿no? No todas en sí son tareas denominadas como tal peligrosos, ¿no? Algunas son simples y no representan mayor problema, pero hay otras que sí podrían provocar un accidente que si es que ese paso se hace de una manera incorrecta, entonces ahí puede generar, ¿no? Consecuencias graves. También puede haber peligro cuando se usan herramientas filudas o punzantes. Hay tareas, por ejemplo, que pues aunque no se usan herramientas, también son peligrosas por el mismo hecho que realizan mucho esfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, levantar cajas pesadas de forma repetida o empujar carros de reparto sin ayuda, ¿no? Que también puede causar aquí lesiones musculoesqueléticas. Una forma muy útil de poder identificar estas tareas peligrosas es justamente escuchando también al personal, ¿no? Que lo hemos mencionado también anteriormente.
Ellos saben bien qué parte del trabajo les da más miedo, ¿no? Más cansancio o más incomodidad. A veces en sí no lo dicen abiertamente, pero si es que se les pregunta con confianza, pueden señalar dónde está el riesgo real. Una vez ya detectadas las tareas peligrosas, se podrían marcar aquí con colores, símbolos o advertencias en el diagrama, ¿no? Y así cuando alguien vea ese flujo de trabajo, va a saber exactamente en qué parte hay que estar más atento y aplicar medidas de prevención. Después de dividir el proceso en pasos y detectar también cuáles son los más peligrosos, el siguiente es ponerlo todo en un dibujo, ¿no? Usando símbolos simples y flechas, que también lo hemos mencionado anteriormente, como círculo, óvalo, el, el rectángulo, ¿no? Entonces esa parte se convierte en lo que está en una hoja de texto, convertirlo en algo visual, ¿no? Algo fácil de entender para todos. Y para eso se usa símbolos básicos, ¿no? El óvalo que hemos mencionado, que sirve para poder indicar dónde empieza y dónde termina el proceso. También el rectángulo, que representa cada acción o tarea que se realiza. El rombo que se usa para poder mostrar una decisión, es decir, un momento en que hay que elegir, ¿no? Entre dos caminos, como está todo limpio o no está todo limpio. Y finalmente, pues las flechas, ¿no? Que indican hacia dónde va el proceso, qué paso sigue a cuál paso. Cada una de estas acciones que se realiza, em, en las actividades en sí, como cortar, verificar, llenar, revisar, colocar, enviar, conectar. Entonces, cada uno de ellos se coloca dentro pues de un rectángulo, ¿no? Y si hay una pregunta de por medio, se pone en un rombo. Además, cuando hay tareas que tienen riesgos, se puede marcar el símbolo con un color distinto, ¿no? Que represente ese peligro, como rojo o amarillo. O se puede colocar también un icono de advertencia, por ejemplo, que hemos mencionado, ¿no? De una embotelladora de bebidas. Aquí, en el paso de llenar la botella, ¿no? Si hay contacto con químicos corrosivos, ese rectángulo se marca como peligroso. Y eso ya le dice a quien vea el diagrama, ¿no? A los operarios, supervisores, visitantes, que ahí hay que usar, pues, equipos de protección personal especializados, como son los guantes y protección para los ojos. Este tipo de representación sirve para muchas cosas, ¿no? Ayuda a poder capacitar mejor al personal y más aún al personal nuevo, también a estandarizar cómo se debe hacer la tarea, la actividad y a detectar cuáles son esos errores o pasos que faltan realizarse. Si el diagrama aquí está bien hecho, pues cualquier persona podría seguir ese proceso sin la necesidad de poder leer ese manual largo, ¿no? Que normalmente pues se suele entregar. Por eso aquí representar con estos símbolos y conexiones es una forma de hacer también que el proceso pues sea mucho más claro, mucho más seguro y fácil de poder aplicarlo en la práctica. El último paso y uno de los más importantes es poder validar el diagrama con el equipo de trabajo, ¿no? Esto significa conversar con las personas que realmente hacen la tarea todos los días, ¿no? Mostrarle este diagrama que se vaya a realizar y revisar juntos si es que está correcto. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces el proceso se ve bien en sí en el papel, ¿no? Pero no representa exactamente cómo se hace en la realidad. Hay a veces algunos detalles que solo quienes están en ese campo conocen, ¿no? Por eso su opinión también es clave en esta elaboración de los diagramas de flujo para el mapeo de los procesos peligrosos. Además, validar estos diagramas sirve también para poder detectar lo que son los errores o malentendidos, ¿no? A veces un símbolo pues mal usado o el orden de los pasos está invertido, hace de cierta forma
que los trabajadores puedan tener alguna duda, ¿no? Entonces aquí es importante validar ese diagrama con todos los del equipo. También es una oportunidad aquí para escuchar sugerencias, ¿no? Al momento de validar. A veces los mismos trabajadores también proponen mejoras para hacer el proceso pues mucho más seguro, ¿no? Validar también genera compromiso, ¿no? Cuando los trabajadores aquí participan en esa revisión, sienten que su experiencia también es valorada. No se trata de imponer aquí un diagrama desde la alta dirección o desde los responsables, sino se trata más que nada de construirlo con el apoyo de los mismos trabajadores, ¿no? Que esto hace que todo el equipo se una, también se respeten y ellos recomiendan algunas alternativas de solución. Tenemos aquí algunos ejemplos, unos ejemplos generales de un diagrama de gestión de riesgos, ¿no? Primero, identificación del peligro. Está también el análisis de riesgo, la estimación de riesgo, ¿no? La valoración del riesgo. Tenemos aquí una pregunta, ¿no? ¿El proceso es seguro? Si es que es sí, pues sigue con los demás pasos, ¿no? Riesgo controlado. em, pero si es que es no, en este caso tendríamos que controlar el riesgo. ¿Mediante qué? Mediante la gestión. Tenemos aquí también otro ejemplo. Como hemos mencionado, tenemos aquí el inicio y el fin, ¿no? Representados por el símbolo del óvalo. Tenemos aquí también el rombo, haciendo una decisión. La tarea requiere un APR o análisis preliminar de riesgo. Si es que es sí, entonces se pasa a dividir el trabajo en sus pasos básicos, ¿no? Luego identificar los peligros dentro de cada paso, luego establezca las medidas correctivas más adecuadas, luego controlar cada peligro mediante la implementación de todas las medidas correctivas que se vayan implementar. También verificar la efectividad de las medidas correctivas. Aquí se va a probar lo que es el análisis preliminar de riesgos mediante la firma del responsable y finalmente aquí pues colocar el análisis preliminar de riesgos en el lugar de los trabajos. Entonces aquí, si es que la tarea no requiere de un análisis preliminar de riesgo, entonces terminaría ahí. Inclusive, aquí también podríamos jalar otra flecha en donde pues indiquemos que ya se finalizó, ¿no? Ese análisis preliminar de riesgo. Como pueden observar, tenemos dos colores que son los responsables de la tarea con un rectángulo color anaranjado y el rectángulo color morado, pues que tienen que realizar los equipos de análisis. De esta manera, utilizando colores, utilizando símbolos, ¿no? Flechas, como hemos mencionado, ayuda a poder identificar mejor, ¿no? Cuáles son esos pasos que se debe de seguir. Asimismo, tenemos aquí otro diagrama de flujo, dando el inicio. El siguiente paso, el primer paso es definir el contexto interno y externo, también definir directrices estratégicas, establecer objetivos estratégicos y tácticos, también identificar el riesgo, valorar el riesgo, eh, efectuar el tratamiento, realizar el seguimiento a las acciones. Y aquí, si las acciones fueron eficaces, si es que es no, entonces se queda en nada. Pero si es que sí ha sido eficaz esas acciones, entonces aquí se formulan las acciones de mejoramiento y terminaría con ello, ¿no? De igual forma, se podría utilizar los diagramas de flujo, ¿no? Para los procesos como, digamos, ¿no? Elaboración de una prenda. Aquí podríamos considerar el inicio, poner el primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, ¿no?
Y dentro de ello también podríamos utilizar colores, como hemos mencionado ahí, el color rojo para poder identificar y seleccionar aquellos pasos que son considerados como críticos o de mayor riesgo. Ahora, después de poder construir un diagrama de flujo, es importante aquí asegurarse de que sea fácil y útil de verdad, ¿no? Para eso se deben de cumplir aquí algunos criterios básicos que definen si es que un diagrama está bien hecho o no. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El primero es que debe de ser claro y fácil de leer, ¿no? Sin confundir al lector. Esto significa que cualquier persona, incluso un trabajador nuevo, un visitante, pueda mirarlo y entender lo que debe de hacer. No debe de tener demasiada información junta ni símbolos extraños. El segundo es que debe demostrar los pasos en orden, ¿no? Sin saltos ni repeticiones. Desde el inicio hasta el fin. Aquí no puede haber saltos, repeticiones o confusiones. El tercero, usar símbolos correctos y bien ubicados, ¿no? Aquí el óvalo para el inicio, para el fin, el rectángulo para las acciones, el rombo para las decisiones y las flechas para poder conectar ese paso a paso. El cuarto criterio aquí es que se debe de incluir colores o alertas en los puntos con riesgo. No basta solo con que estén ahí descritos, sino también deben de destacarse, ¿no? Para ello se pueden usar colores como el rojo o amarillo o colocar iconos de alerta, como un rectángulo o un símbolo de guante o casco representando pues a los equipos de protección personal. Otro criterio clave es que debe de ser revisado con quienes hacen el trabajo, ¿no? Y también validado. Y por último, un buen diagrama debe de ser visible en el área de trabajo, ¿no? Estar ubicado en esa área de trabajo y que sea visible para todos. Y cuando un diagrama pues cumple con cada uno de estos criterios, ¿no? Claro, los pasos en orden, los símbolos correctos, los colores, que esté revisado y también ubicado en el área, entonces se vuelve muy importante para prevenir accidentes y también pues los accidentes, las enfermedades laborales. Tenemos aquí el uso de mapeo para poder mejorar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como hemos mencionado, ese mapeo de procesos peligrosos es una forma directa de poder mejorar la salud ocupacional, ¿no? Ayuda a evitar accidentes, también a organizar mejor las tareas, las actividades y a poder cuidar mejor al personal desde ese primer momento. Uno de los principales beneficios que podríamos mencionar aquí es que permite identificar riesgos antes de que ocurra un accidente, ¿no? Por ejemplo, aquí en una empresa donde se realiza limpieza industrial, ¿no? El mapeo puede mostrar que al caminar los filtros o cambiar los filtros de una máquina, los trabajadores tienen que agacharse en un espacio muy estrecho, ¿no? Sin ventilación. Aunque no había accidentes aún, eso ya sería parte de un riesgo claro, ¿no? Riesgo de asfixia o fatiga. Que gracias a la aplicación del diagrama, se puede cambiar el orden del trabajo y colocar un ventilador en esa zona. Todo sirve también para poder aquí estandarizar tareas peligrosas con pasos claros y seguros, ¿no? Cuando cada persona aquí hace las cosas a su manera, hay más posibilidad, hay más probabilidad de que ocurra un error y si es que ocurre o comete un error el trabajador, puede sufrir un accidente. En cambio, con un diagrama claro, todos siguen los mismos pasos. Además, el mapeo también facilita la capacitación del personal nuevo, ¿no? A veces los trabajadores recién contratados se sienten el primer día, ¿no? Perdidos con esos procedimientos largos o mal explicados. Pero si es que el proceso está representado en un diagrama con símbolos o colores, ahí ya entiende mucho más rápido, ¿no? Y preguntan menos.
Otro punto clave es que fomenta la participación del trabajador en la prevención, ¿no? Al crear el diagrama con ellos mismos, se sienten escuchados, también aportan ideas, sugieren mejoras, detectan los errores que pues otros no veían. También aquí mejora la comunicación entre áreas operativas y las áreas de supervisión, porque pues todos tienen aquí una forma, una misma guía visual, ¿no? Y lo más importante es que reduce errores, retrabajo y lesiones. Cuando aquí se trabaja de forma pues mucho más ordenada, se evitan pasos muy largos, ¿no? O mal hechos. Se reduce también el cansancio por improvisación y se cuida la salud del personal a largo plazo. Por eso este mapeo es parte ya de una herramienta que muchas empresas están utilizando que transforma pues el lugar de trabajo en un entorno mucho más seguro y más claro para todos. Ahora, tener un buen diagrama de flujo tampoco es suficiente si es que no se vuelve a observar ello, ¿no? Y para que realmente sea una herramienta útil en seguridad, debe de revisarse con frecuencia y actualizarse pues cada vez que algo cambie. Hay muchos motivos en sí por los que un diagrama puede quedar desactualizado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si es que una empresa de procesamiento se cambia ahí una máquina tradicional, ¿no? Por una máquina más tecnológica, pues ya no sirve el mismo diagrama que se haya realizado, ¿no? Los pasos pueden ser distintos y la forma también de utilizarla. Por eso es clave aquí establecer una revisión periódica, ¿no? Puede ser cada 6 meses o una vez al año o cada vez que se reporta un cambio en el proceso. Y durante la revisión, aquí es importante analizar si es que estos pasos pues siguen siendo los mismos, si las condiciones han cambiado o si el personal ha reportado nuevas dificultades, ¿no? Además, aquí cuando se revisa el diagrama, es importante incluir al equipo que hace la tarea, ¿no? Ellos pueden decir si es que hay pasos que ya no se hacen, si hay nuevas recomendaciones, o si es que algún símbolo genera confusión. Y finalmente ahí em, también puede ocurrir que con el tiempo aparezcan nuevos riesgos, ¿no? Ok, tenemos aquí también la comunicación del diagrama al personal operativo. La clave aquí está en comunicarlo bien, ¿no? De forma que todos los operarios, que todos los trabajadores en sí entiendan, lo recuerdan y lo apliquen en su trabajo diario. Por eso aquí el primer paso, digamos, primer punto es hablar con un lenguaje sencillo y visual, ¿no? Nada de palabras complicadas o explicaciones largas, sino el diagrama debe de explicarse con frases muy claras, ¿no? Con dibujos, colores, ejemplos reales. También es muy útil aquí hacer una pequeña reunión grupal, una reunión breve, quizás haciendo uso de carteles visibles y capacitaciones prácticas, de no más de 10 o 15 minutos, ¿no? Directamente en el área de trabajo. Otro método práctico es poder usar aquí las capacitaciones cortas con demostración directa, ¿no? Es decir, no solo de mencionar lo que hay en el diagrama, sino mostrarlo físicamente. Además, es importante aquí escuchar las dudas eh, y sugerencias, ¿no? Si un trabajador dice, este símbolo me confunde o ese paso ya no lo hacemos así, entonces hay que prestarle mucha atención a lo que dice. Y sobre todo, el objetivo, pues, no es solo informar. Aquí, el objetivo es que el diagrama en verdad se use, ¿no? Que el equipo lo use en el día a día, que no quede solo como un documento, sino que esté bien comunicado, ¿no? Que el personal lo recuerde, que consulte si es que hay algunas dudas y también que respete cuando hay parte de su rutina segura. Entonces aquí comunicar ese diagrama de una manera clara, con un lenguaje sencillo y visual, con este diagrama de flujo, va a llevar al trabajador a tomar pues mucho más conciencia. Para finalizar, aquí tenemos la participación de los trabajadores en el mapeo, ¿no? Hemos mencionado que un buen mapeo de procesos peligrosos
no se hace solo desde la oficina ni solo lo realizan los del área de seguridad, ¿no? Sino se hace con esa participación directa también de los trabajadores. Ellos son los que conocen cuáles son esos pasos exactos que realizan, también los trucos que puedan usar en el día a día o algunos otros atajos que toman cuando hay apuro y también los momentos en que se siente que algo puede salir mal. Por eso es fundamental invitarlos a ser parte también desde el inicio, ¿no? No se trata en sí de pedirles un informe ni hacerlos realizar netamente el diagrama a ellos, sino de escucharlos, ¿no? Observarlos, tomarlos en cuenta para lo que nos va a servir también en el diagrama. Además, cuando los trabajadores aquí participen, el diagrama también pues resulta mucho más realista, ¿no? No es algo en sí ideal que nunca se cumple, sino es una guía basada en que realmente se hace la tarea. Otro beneficio grande que nos proporciona esta participación de los trabajadores es que genera ese compromiso, ¿no? Cuando una persona ve que su experiencia fue tomada en cuenta, cuida más ese proceso, ¿no? Lo respeta, independientemente si es que él es el de la idea, ¿no? Siente que su opinión vale y eso mejora también el ambiente laboral y refuerza esa cultura preventiva. Además, aquí la participación también se construye con confianza y respeto, ¿no? Con este respeto mutuo. El personal operativo pues no siente que la seguridad sea algo impuesto, sino al contrario, ya va a sentir que es algo compartido, ¿no? Y el área de prevención va a lograr mejoras o mejores resultados porque no va a trabajar solo, sino con la ayuda de los trabajadores que estén implicados o los que conocen realmente sus actividades. Bien, entonces básicamente sería eso. Hemos visto la importancia de la participación de los trabajadores, también la importancia de la comunicación, ¿no? De este diagrama de flujo, también la revisión periódica, que es muy importante. También hemos visto cuáles son los criterios para un buen diagrama visual, ¿no? En este caso, debe de ser claro y fácil de leer, también que los pasos estén en orden, utilizar símbolos concretos, no símbolos muy extraños o que no conozcan los trabajadores, ¿no? También usar colores o alertas y ubicarlos en las zonas de trabajo. Hemos visto, ¿no? Los pasos para poder mapear un proceso peligroso. Primero, el último paso es validar, representar, identificar, dividir y el primer paso, pues, seleccionar ese proceso. Tenemos aquí varias herramientas que hemos mencionado, como el uso directo, la observación directa, las entrevistas, el análisis de tareas, también cómo es que se pueden detectar esos pasos críticos, ¿no? Y lo que resalta aquí es observando el trabajo en tiempo real y de forma directa. Hemos mencionado también algunos símbolos para tener en cuenta. Va a depender también, ¿no? De las normas. Por ejemplo, en norma ANSI hay otro tipo de símbolos que también se utilizan en estos diagramas de flujo. Bien, entonces eso sería básicamente por el tema del día de hoy. Con esto cerramos la sesión. Hemos visto que un proceso peligroso no siempre es algo grande o llamativo, ¿no? Puede estar escondido pues en una tarea pequeña, en una tarea repetitiva o que se hace de forma automática. Por eso aquí el mapeo eh, es para cuidar, ¿no? A quienes hacen el trabajo todos los días. Hemos visto ese paso a paso de cómo mapear un proceso peligroso, desde seleccionar primero la tarea correcta, dividirla en etapas, eh, identificar qué partes tiene riesgo, también representarla con símbolos, ¿no? Y validarla con el equipo. Hemos visto también la importancia de poder mantener, ¿no? Estos diagramas actualizados y de poder incluir a los trabajadores desde el inicio de la elaboración de estos diagramas. Bien, entonces eso sería todo. Nos vemos en una próxima sesión.